Bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso a paso este lindo suétercito con capucha para niños y niñas de más o menos 9 a 12 meses. Ahora fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, desde un bebito de 3 a 6 meses hasta niños y niñas de más o menos 4 a 5 añitos. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para tejer este suétercito con capucha, esta es la lana que yo usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor es de aproximadamente 3 milímetros. En total van a necesitar aproximadamente 185 gramos para la medida de 9 a 12 meses. Son unos 80 gramos en celeste y 105 gramos en el color blanco. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla de notificaciones para que YouTube les recomiende mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor regálenme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar y tejer este suétercito voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer. Bueno, para empezar tengo un total de 62 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 31 centímetros, que son más o menos 12.25 pulgadas. Si ustedes tienen 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, continúen. Bueno, aquí para empezar y hacer la primera vuelta, en la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4. En esta cuarta cadena aquí vamos a hacer un punto alto. Ahora, estas 3 cadenas que han quedado aquí al inicio cuentan como un punto alto, incluyendo el que acabo de hacer, llevo 2. En total vamos a hacer 8. Así es que en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto, son 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, en la siguiente cadena vamos a hacer la primera esquina. Cada una de las esquinas va a consistir de un punto B. El punto B es un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en esta misma cadena. Así es que aquí está la primera esquina y tenemos el delantero. Ahora vamos a hacer los puntos para la manga. Para la manga voy a hacer un total de 12 puntos altos, así es que empezando en la siguiente cadena voy a hacer el primer punto alto, en la siguiente el segundo y así hasta tener 12 puntos altos para la manga. Nos vemos ya cuando tengamos estos puntos. Terminé de hacer estos 12 puntos altos. Esta aquí va a ser una de las mangas. Ahora en la siguiente cadena vamos a hacer la segunda esquina. Así es que metemos el gancho y hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Y esta es la segunda esquina. Ahora para la espalda vamos a hacer un total de 16 puntos altos. Empezando en la siguiente cadena voy a hacer el primer punto alto y así voy a continuar hasta tener 16 puntos altos. Continúen, nos vemos ya cuando tengamos estos 16 puntos. Terminé de hacer estos 16 puntos altos para la espalda. Ahora en la siguiente cadena vamos a hacer la tercera esquina. Así es que metemos el gancho, hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en este mismo punto de cadena. Y ahí está. Ahora para la siguiente manga vamos a hacer un total de 12 puntos altos. Así es que empezando en la siguiente cadena vamos a hacer el primer punto alto y luego en cada una de estas cadenas hasta completar 12 puntos altos. Terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 12 puntos altos para la segunda manga. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora en esta siguiente cadena vamos a hacer la cuarta esquina. Así es que hacemos un punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y aquí está la cuarta esquina. Ahora aquí nos sobran 8 cadenas. 2, 4, 6, 8. Así es que aquí vamos a hacer un punto alto
en estas cadenas al modo de tener 8 puntos altos. Continúen, terminemos esta primera vuelta, nos vemos al final. Terminé de hacer esta primera vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 64 puntos altos, incluyendo los puntos de cada esquina. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer una cadena, voy a girar, empezando encima del primer punto alto voy a hacer un punto bajo. Ahora en estos puntos que quedan aquí de este delantero vamos a hacer puntos bajos, pero vamos a meter el gancho por la barrita de atrás del punto. Nada más el primer punto y el último punto bajo son los que vamos a meter el gancho por las dos barritas. Así es que aquí llevo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está, tengo 9 puntos bajos. Ahora en el espacio de las dos cadenas de cada esquina, ustedes van a hacer un punto bajo, 2 cadenas, un punto bajo. Y aquí está una de las esquinas de la segunda vuelta. Ahora vamos a continuar con los siguientes puntos que son para la manga. Por la barrita de atrás del primer punto, un punto bajo. Y así es como ustedes van a continuar haciendo un punto bajo por la barrita de atrás de cada uno de los puntos altos, y en cada una de las esquinas van a hacer exactamente lo mismo. Un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Continúen, nos vemos al final de esta segunda vuelta. Terminé de hacer la segunda vuelta donde he hecho puntos bajos. Ahora al final de esta vuelta tengo un total de 72 puntos. De aquí en adelante al final de cada vuelta siempre vamos a estar aumentando 8 puntos, porque en cada esquina hacemos 2 puntos, 2, 4, 6, 8. Así es que ahora para la vuelta número 3 aquí voy a cambiar de color de hilo. Así es que lo único que voy a hacer es nada más jalar aquí una lazada y voy a jalar el color blanco para que se cierre ese punto, y con el color celeste aquí voy a continuar y hacer la vuelta número 3 y la vuelta número 4. Así es que hacemos 2 cadenas, giramos, y encima de este último punto bajo vamos a hacer un punto alto por las dos barritas del punto. Ahora en los puntos que restan aquí de puntos bajos, siempre por la barrita de atrás nada más del punto, vamos a hacer puntos altos. Aquí está, miren, hasta aquí tengo 2, 4, 6, 8, 9. Las cadenas no cuentan, me olvidé de mencionarles de que estas cadenas no cuentan. Cuando ustedes vayan a contar los puntos, cuenten nada más los puntos altos, no las cadenas. Tengo 2, 4, 6, 8, 9. Ahora aquí está el último punto bajo, por la barrita de atrás, un punto alto. Y ahí está, tengo 10 puntos altos. En el espacio de las dos cadenas de esta primera esquina hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Miren, y ahí está. Ahora vamos a continuar y trabajar un punto alto por cada punto bajo, pero por la barrita de atrás, hasta terminar esta vuelta número 3. Fácil. Miren, ahí está. Así es que continúen así. Terminemos de hacer esta tercera vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de esta tercera vuelta donde hemos hecho puntos altos. Aquí al final, en el último punto bajo, por las dos barritas hacemos el último punto. Ahora al final de esta vuelta tengo un total de 80 puntos altos. Recuerden que al final de cada vuelta estamos aumentando 8 puntos. Ahora para la cuarta vuelta, con este mismo color voy a hacer una cadena y voy a girar. En esta vuelta voy a repetir la vuelta de puntos bajos, así es que empezando encima del primer punto alto, por las dos barritas hacemos un punto bajo, y en los puntos que siguen por la barrita de atrás nada más hacemos un punto bajo hasta llegar a la primera esquina. Ahí está. Aquí tengo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En el espacio de cadena hacemos un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, y luego continuamos para la siguiente sección haciendo
puntos bajos por la barrita de atrás de cada punto. Y así es como vamos a continuar para la cuarta vuelta. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer esta vuelta número 4 donde he hecho puntos bajos. Al final de esta vuelta tengo un total de 88 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a cambiar de color de hilo porque ya completamos 2 vueltas con el color celeste. Así que nada más jalamos aquí una lazada con el color blanco y jalamos este punto. Hacemos 2 cadenas y giramos. Las 2 cadenas no cuentan. Ahora empezando encima del primer punto bajo por las 2 barritas hacemos un punto alto y en cada uno de los puntos bajos que restan vamos a hacer un punto alto y siempre por la barrita de atrás hasta llegar a la primera esquina. Ahí está, tengo 4. 12 puntos altos, tengo la primera esquina, en el espacio de 2 cadenas hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto y en cada uno de los puntos bajos que restan, un punto alto. Y así vamos a continuar para el resto de esta vuelta número 5. Ahora, al final de esta vuelta número 5 van a tener un total de 96 puntos altos. Aquí al final, para comenzar la siguiente vuelta, la vuelta número 6, van a hacer una cadena, van a girar y van a repetir exactamente lo mismo como hicimos aquí en la vuelta de puntos bajos. Luego al terminar esa vuelta van a de nuevo cambiar de color de hilo y así van a ir haciendo el canesú. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para mi canesú, pero continúen viendo. Allí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer y también les voy a dar el número de puntos que van a tener al final de cada vuelta de aquí en adelante. Pues bueno, nos vemos ya cuando hemos terminado el canesú para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer el canesú, hice un total de 12 vueltas. La última vuelta que hice fue una vuelta de puntos altos. Ahora me está midiendo, miren, desde aquí hasta aquí está midiendo aproximadamente 11 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. Esta medida es nada más para la medida que estamos haciendo en el video. Como les digo, hice un total de 12 vueltas. Tengo 3 franjas aquí en el color celeste y 3 franjas en el color blanco. Desde la vuelta número 4, creo que esa fue la última vuelta que hicimos. Al final de la vuelta número 4 teníamos un total de 88 puntos bajos. Al final de la vuelta número 5, 96 puntos altos. La vuelta número 6, 104 puntos bajos. La vuelta número 7, 112 puntos altos. La 8, 120 puntos bajos. La 9, 128 puntos altos. La 10, 136 puntos bajos. La 11, 144 puntos altos. Y al final de la vuelta número 12, 152 puntos bajos. Ahora vamos a dividir las mangas y les voy a decir cuántos puntos tienen que tener para cada sección. Miren, para los delanteros tenemos 20 y 20. Para cada una de las mangas tenemos 36 y 36. Y para la espalda tenemos 40 puntos bajos. Así es que aquí para continuar y hacer la vuelta número 1, donde vamos a dividir las mangas, miren, aquí voy a cambiar de color de hilo, voy a continuar con el color blanco. Ahí está. Voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Aquí vamos a trabajar un punto alto encima del primer punto bajo por las 2 barritas y el resto de los puntos por la barrita de atrás. Vamos a hacer un punto alto hasta llegar aquí a la primera esquina. Así es que continúen, trabajemos estos 20 puntos. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la primera manga. Terminé de hacer estos 20 puntos altos aquí para este delantero. Ahora tengo la primera esquina. En esta esquina aquí vamos a hacer 3 puntos altos. Ahora para dividir la primera manga vamos a hacer 7 cadenas. Tengo 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, si ustedes quieren agregar más cadenas aquí para darle a la medida del pecho, lo pueden hacer. No hay ningún múltiplo, pueden agregar más cadenas, pueden quitarle más cadenas. Ahí va a depender de ustedes. Lo único que tienen que ver es de que cuando hagamos las mangas van a tener más puntos. Bueno, aquí para dividir nos vamos a ir en la segunda esquina, nos vamos a saltar estos puntos de la manga y en la segunda esquina vamos a meter el gancho y vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3.
Ahora vamos a continuar por la barrita de atrás de cada punto bajo. Vamos a hacer un punto alto en cada uno de estos puntos de la espalda. Para la espalda tenemos 40 puntos, así es que continúen. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos 20 puntos altos para la espalda, más los 3 que tengo aquí en esta segunda esquina. Tengo un total de 43 puntos hasta aquí. Ahora tengo la tercera esquina. En esta tercera esquina voy a hacer 3 puntos altos. Ahí está. Así es que ahora para la espalda tenemos un total de 46 puntos. 40 más 3 más 3 son 46. Ahora para dividir la segunda manga hacemos 7 cadenas. Tengo 3, 4, 5, 6, 7. Me voy a saltar estos 36 puntos para la segunda manga. Y en la cuarta esquina, que es esta, voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora vamos a trabajar un punto alto en la barrita de atrás de cada punto bajos, así hasta terminar estos puntos de este delantero. Aquí tenemos 20 puntos, así es que continúen, terminemos esta primera vuelta, nos vemos al final. Terminé de hacer esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Ahora cada uno de los delanteros tenemos 23 puntos y 23 puntos. Para la espalda tenemos 46 puntos más 7 puntos debajo de cada manga. Se hace un total de 106 puntos al final de esta vuelta número 1 donde hemos dividido las mangas. Ahora de aquí en adelante vamos a continuar con ese mismo número de puntos, ya no vamos a aumentar ni nada, así es que aquí para hacer la vuelta número 2 vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a continuar con el punto. Aquí vamos a hacer la vuelta de puntos bajos, empezando encima del primer punto alto voy a hacer un punto bajo por las dos barritas y por el resto de los puntos por la barrita de atrás vamos a hacer un punto bajo, así es que así es como vamos a trabajar esta parte. Cuando lleguen aquí a los puntos que están debajo de la manga, nada más van a trabajar un punto bajo por cada una de las cadenas y luego continuar y terminar esta vuelta número 2. Así es que continúen, nos vemos al final de esta segunda vuelta. Terminé de hacer esta segunda vuelta donde he hecho puntos bajos. Ahora para terminar encima del último punto alto por las dos barritas metemos el gancho y hacemos el último punto bajo. Al final de esta vuelta número 2 tengo un total de 106 puntos. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. De aquí en adelante ya no voy a estar cambiando de color de hilo, ya corté el color celeste, voy a continuar con este color blanco nada más. Así es que aquí miren lo que voy a hacer aquí es voy a trabajar estos puntos hasta llegar aquí al centro donde hicimos las 7 cadenas. Así es que voy a trabajar estos puntos aquí empezando encima del primer punto bajo por las dos barritas hacemos un punto alto y para los puntos que siguen por la barrita de atrás voy a hacer un punto alto hasta llegar aquí donde tengo estas cadenas. Así es que aquí vamos a trabajar estos 23 puntos altos, 23, 24, 25, 26. Así es que aquí en el punto del centro vamos a hacer un aumento. Así es que terminen de hacer estos puntos para este delantero. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer ese aumento. Hice un total de 26 puntos altos para esta tercera vuelta. Luego tengo este punto del centro que está debajo de la manga. Ahora en este punto que sigue, que es el punto del centro, miren aquí, voy a hacer 3 puntos altos en este mismo punto. 1, 2, 3. Ahí. Y lo hice metiendo el gancho por las dos barritas para hacer este aumento. Ahora vamos a continuar por la barrita de atrás del siguiente punto. Vamos a continuar haciendo un punto alto en cada punto bajo hasta llegar aquí debajo de la segunda manga. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer ese segundo aumento. Estoy debajo de la segunda manga, aquí en este punto donde tengo el marcador, que es el punto del centro de los 7 que agregamos, voy a hacer 3 puntos altos. Y en el siguiente punto, por la barrita de atrás, voy a continuar y hacer un punto alto hasta terminar esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos al final.
Terminé de hacer esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos aumentado puntos aquí debajo de cada manga. Al final de esta vuelta tengo un total de 110 puntos. Recuerden que teníamos 106 al final de la segunda vuelta, así es que al final de esta vuelta número 3 tengo un total de 110 puntos porque tenemos 4 puntos más al final de esta vuelta. Ahora de aquí en adelante vamos a continuar con ese número de puntos. Ya no vamos a aumentar ni nada. Vamos a siempre terminar cada vuelta con 110 puntos. Y siempre vamos a continuar y repetir estas dos vueltas, la vuelta de puntos altos y la vuelta de puntos bajos, así como hicimos aquí para el canesú, y ya no vamos a hacer aumento como les digo. Así es que para la vuelta número 4 hacemos una cadena, giramos y encima de este primer punto alto vamos a hacer un punto bajo, y para cada uno de los puntos que restan vamos a hacer un punto bajo por la barrita de atrás de cada punto hasta terminar esta cuarta vuelta. Así van a continuar. Aquí al final, encima del último punto alto, por las dos barritas van a hacer el último punto bajo, luego van a hacer dos cadenas, van a girar y luego van a repetir la vuelta de los puntos altos. Y así es como vamos a trabajar aquí el resto del suétercito. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero lo único que ustedes van a hacer es repetir la vuelta de puntos altos y la vuelta de puntos bajos, y siempre van a meter el gancho por la barrita de atrás y siempre van a terminar con 110 puntos al final de cada vuelta de aquí en adelante. Ahora, como les digo, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte aquí del suétercito, hice un total de 26 vueltas. La última vuelta que hice fue una vuelta de puntos bajos y aquí al final nada más corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada, porque lo que voy a hacer aquí para la parte de abajo del suétercito es usar el color celeste. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más hagan una cadena y van a girar y luego el resto va a ser igual. Ahora miren, me está midiendo desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta, así como está midiendo aproximadamente 29 centímetros, que son más o menos 11.5 pulgadas. Ahora, si ustedes quieren hacerlo más largo, más corto, no hay problema. Ahí van a ver ustedes cómo se les va a ver mejor. Yo así lo voy a dejar. Miren, para continuar y hacer la parte de abajo aquí del suétercito, la última vuelta se trabajó al lado revés, así es que este es el lado derecho. Voy a meter el gancho encima de este último punto bajo que hice en la vuelta número 26, y para la vuelta número 27 voy a usar este color celeste. Como les había dicho, si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más hagan una cadena y giren. Ahora, ahí está una cadena. Ahora en este mismo punto, encima del primer punto, hacemos un medio punto alto. Ahora el punto que sigue, aquí trabajamos un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. El que sigue, medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás, y así voy a trabajar esta vuelta número 27. Ahora, si ustedes quieren hacer también nada más puntos bajos, hacer unas cuantas vueltas, también les va a quedar bien. Yo voy a hacer medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Así es que continúen, terminemos de hacer esta vuelta número 27. Nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta vuelta número 27. Ahora aquí al final, encima del último punto, vamos a hacer un medio punto alto. Y así termino esta vuelta 27 con un total de 110 puntos. Ahora para la vuelta número 28 y 29 vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer dos cadenas, vamos a girar y empezando encima del primer punto, que es el último que hice en la vuelta número 27, hacemos un medio punto alto encima. Ahora aquí vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Este punto que sigue vamos a trabajar un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. El que sigue, medio punto alto, enredarse por frente, y así hasta terminar esta vuelta número 28. Luego para la vuelta número 29 van a hacer dos cadenas, van a girar y van a repetir exactamente lo mismo. Al final de cada vuelta vamos a tener 110 puntos. Así es que continúen así, terminemos estas dos vueltas.
Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estas 3 vueltas aquí de medios puntos altos en realce. Ahora al final de cada vuelta tenía un total de 110 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a trabajar aquí los delanteros. Así que para hacer esto no voy a cortar el hilo, voy a continuar con este mismo color. Miren, este es el lado derecho, así es que ahora aquí voy a hacer una cadena. En este último punto que hice al final de la vuelta número 29 voy a hacer un medio punto alto. Ahora medio punto alto al final de la siguiente vuelta, medio punto alto al final de la siguiente, y aquí tengo 3 medios puntos altos porque fueron 3 vueltas. Ahora aquí tenemos una vuelta de puntos bajos, una vuelta de puntos altos. En la vuelta de puntos bajos, que es esta que sigue aquí, voy a hacer un medio punto alto. En la vuelta de puntos altos voy a hacer un medio punto alto también, y así voy a continuar hasta llegar a la parte de arriba, nada más haciendo un medio punto alto por cada vuelta aquí del cuerpo. Así es que continúen así haciendo un medio punto alto por cada vuelta. Nos vemos acá arriba para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ahora asegúrense de hacer estos medios puntos altos un poco sueltos para que esta parte aquí no se les vaya a encoger. Nos vemos aquí. Terminé de hacer estos medios puntos altos para este primer delantero. Miren, hasta aquí, que es la primera vuelta de puntos altos que hicimos en el canesú, tengo 42 medios puntos altos. En esta vuelta hice 2. Ahora en la vuelta de cadenas voy a hacer 1. Y ahí está, así es que tengo un total de 43 medios puntos altos para este primer delantero. Ahora, si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Lo importante es de que cuando hagamos este otro lado tengan el mismo número de puntos. Bueno, ahora para la segunda vuelta aquí de este delantero voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Miren, aquí vamos a trabajar lo mismo, así como hicimos aquí la parte de abajo del suétercito. Encima del primer punto aquí voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente, y así hasta terminar esta segunda vuelta, nada más haciendo medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que continúen, nos vemos aquí abajo para mostrarles la tercera vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta, tengo un total de 43 puntos aquí al final de la segunda vuelta, y encima del último punto hice un medio punto alto encima. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora si ustedes miran que esta parte se les está encogiendo, entonces lo que pueden hacer es hacer los puntos un poco sueltos, que es lo que yo estoy haciendo, o también pueden usar un ganchillo tantito más grande, tal vez un gancho de 3.5 milímetros, y eso va a ayudar para que esta parte aquí no se encoja. Para mí, como pueden ver, está bien, no tengo ese problema porque estoy trabajando estos medios puntos altos un poco sueltos. Ahora aquí para la tercera vuelta, encima del primer punto hacemos un medio punto alto. Ahora el siguiente punto está en realce por detrás, así es que vamos a trabajar un medio punto alto en realce por detrás. El que sigue, medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás, y así vamos a continuar hasta terminar esta tercera vuelta. Nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta tercera vuelta de este primer delantero. Ahora aquí encima del último punto vamos a hacer un medio punto alto, y así termino este lado. Ahora vamos a cortar el hilo porque lo que vamos a hacer ahora es continuar con el segundo delantero. Nada más vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Esta chaquetita la estoy haciendo con capucha, así es que después voy a hacer la capucha. Después se los vamos a mostrar. Así es que aquí, miren, nos vamos a ir al segundo delantero y aquí vamos a trabajar desde arriba hacia abajo. Así es que para hacer esto vamos a hacer una lazada. Nos vamos a ir aquí, miren, donde está el último punto, aquí en la mera esquina. Y vamos a hacer, más bien jalamos una lazada, hacemos una cadena, y aquí en este punto al final vamos a hacer 2 medios puntos altos. Ahí está. Ahora en la siguiente vuelta, que es una vuelta de puntos bajos, hacemos un medio punto alto. Luego en la siguiente vuelta, que es puntos altos, hacemos 1. Y así vamos a trabajar esta parte hasta llegar a la parte de abajo, asegurándonos de tener el mismo número de puntos que hicimos aquí en la primera vuelta. Para mí
eran 43 medios puntos altos, así es que sí voy a continuar hasta llegar aquí a la parte de abajo. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta del segundo delantero. Miren, hasta aquí tengo 42 puntos. Aquí al final voy a ajustar y voy a hacer el último punto. Ahora tengo 43, que es el mismo número de puntos que hice para el primer delantero. Para la segunda vuelta y la tercera vuelta vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar. Empezando encima de este primer medio punto alto, hacemos un medio punto alto. Ahora, en el siguiente punto vamos a trabajar un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. El que sigue, medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, enredarse por detrás y así hasta llegar aquí a la parte de arriba. En el último medio punto alto, que es este, van a hacer un medio punto alto encima, van a hacer 2 cadenas, van a girar y luego van a trabajar los puntos exactamente así como se presentan para la tercera vuelta. Bueno, continúen así, terminemos de hacer este delantero, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer el segundo delantero. Aquí al final de la tercera vuelta nada más hice mi último punto. Corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y así terminamos ya los delanteros. Están terminados. Ahora, si ustedes notan, no agregué ojales porque los espacios que quedan en medio entre las vueltas de medios puntos altos son lo suficiente grande para que fácilmente pasen botones de más o menos 11, 12 o hasta 13 milímetros. Al final del video yo les voy a mostrar y les voy a decir el tamaño de botones que yo voy a usar. Cuando ya les dé las medidas, ahí les voy a mostrar los botones. Así es que ahí está. También esta chaquetita que estoy haciendo es para niños, pero ustedes la pueden hacer para niñas. Los ojales para niñas van a estar a este lado y los botones los van a poner aquí. Para niños es lo contrario. Aquí van a estar los ojales y aquí es donde van a poner los botones. Ahora lo que vamos a hacer es la capucha de la chaquetita, así es que nos vamos a ir a este lado. Miren, por el lado revés y al lado izquierdo vamos a meter el gancho justamente aquí en medio. Miren, de estos 2 puntos tenemos este punto y este. Miren ahí en medio voy a meter el gancho ahí. Voy a usar esta lana en el color blanco y voy a jalar una lazada. Ahí está. Ahora voy a hacer una cadena y en este mismo espacio aquí en medio de estos 2 puntos voy a hacer un punto bajo. Ahora en medio de los siguientes 2 hacemos un punto bajo, en medio de los siguientes 2 puntos bajos y así voy a continuar por esta primera vuelta, nada más trabajando un punto bajo en medio de 2 puntos altos. Así miren. Aquí voy a continuar con el punto donde hacemos una vuelta de puntos bajos y una vuelta de puntos altos, así como hicimos aquí el cuerpecito. Así es que continúen así por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos hecho puntos bajos por todo alrededor. Ahora, para terminar, en medio de los últimos 2 puntos, aquí al final voy a hacer un punto bajo. Y así termino esta vuelta con un total de 63 puntos bajos. Si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Ahora, lo que vamos a hacer para la segunda vuelta es hacer 2 cadenas y girar. Recuerden que estas 2 cadenas no cuentan. Para la capucha yo voy a continuar con este mismo punto donde hacemos una vuelta de puntos altos y una vuelta de puntos bajos. El último punto y el primer punto siempre los hacemos por las 2 barritas, así como se los voy a hacer aquí. Miren, encima del primer punto bajo hacemos un punto alto y metiendo el gancho por las 2 barritas. Ahora los puntos que restan por la barrita de atrás vamos a hacer un punto alto, así. Ahora esta parte aquí va a ser exactamente igual como hicimos el cuerpecito. Nada más nos vamos a alternar entre estas 2 vueltas, una vuelta de puntos altos y una de puntos bajos. Así es que así vamos a trabajar la capucha. Ahora para terminar esta segunda vuelta, encima del último punto bajo van a hacer su último punto alto por las 2 barritas. Luego van a hacer una cadena, van a girar y van a trabajar la vuelta de puntos bajos. Al final de cada vuelta siempre vamos a tener 63 puntos. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para la capucha, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy por terminar la capucha. Miren, he hecho un total de 31 vueltas desde aquí
hasta aquí hay 31 vueltas. La última vuelta que hice fue una vuelta de puntos bajos. Me está midiendo aproximadamente desde aquí, donde iniciamos, hasta la última vuelta, aproximadamente 23.5 centímetros, que son más o menos 9.25 pulgadas. Este es el lado revés, así es que vamos a poner derecho con derecho, de esta manera, al modo de que quede esta parte aquí al lado de adentro. Así es que la vamos a unir haciendo puntos deslizados. También pueden cortar el hilo y coserlo. Yo no quiero cortar el hilo, así es que voy a nada más hacer punto deslizado. Así es que para hacer eso nos vamos a ir aquí a este otro lado de esta última vuelta. Vamos a jalar esta lazada, la vamos a traer hacia el frente, hacemos una cadena y ahora vamos a ir punto por punto a este lado y al otro, uniendo los dos lados. Miren, meto el gancho en el siguiente punto, por el siguiente punto que sigue, que es este. Déjenme ver, ¿cuál es el primer punto? Este, sí, ahí. Jalamos lazada y hacemos punto deslizado. Meto el gancho en el siguiente punto y punto deslizado. Asegúrense de hacer estos puntos deslizados un poco sueltos. Y ahí está, así vamos a ir punto por punto uniendo los dos lados hasta formar la capucha. Así es que terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de unir los dos lados, miren, ahí está, ya se formó la capucha. Aquí al final nada más corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y aquí está. Ahora lo que vamos a hacer son medios puntos altos por todo alrededor, así es que nos vamos a ir aquí a este lado. Miren, aquí fue donde iniciamos para hacer la primera vuelta de puntos bajos para la capucha. Nos vamos a ir a este lado porque quiero que esta vuelta de medios puntos altos queden al lado derecho. Aquí yo voy a usar esta lana en el color celeste, si es que nos vamos a ir aquí. Miren, en la primera vuelta de puntos bajos voy a meter el gancho, voy a jalar aquí una lazada y vamos a hacer 2 cadenas. Ahora, aquí asegúrense de dejar este hilo un poco largo, ya me estaba olvidando, porque vamos a unir el delantero con la capucha con este hilo. Así es que vamos a dejar un pedazo de hilo ahí un poco largo. Así es que ahora vamos a meter el gancho aquí donde tenemos la vuelta de puntos bajos, la primera vuelta aquí de la capucha. Vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto aquí vamos a hacer un medio punto alto. Ahora vamos a ir vuelta por vuelta haciendo medios puntos. Miren, aquí tenemos la vuelta de puntos altos, hacemos un medio punto alto. Luego la vuelta de puntos bajos, medio punto alto. La vuelta de puntos altos, medio punto alto, y así vamos a ir por todo alrededor. En cada vuelta de puntos altos un medio punto alto y en cada vuelta de puntos bajos un medio punto alto. Es lo mismo que hicimos aquí con el delantero. Así es que así vamos a continuar por todo alrededor. Así es que continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos medios puntos altos por todo alrededor de la capucha. Miren, hasta aquí, que es la vuelta de puntos altos, luego está la primera vuelta aquí. Tengo un total de 61 puntos. En este punto aquí voy a hacer un medio punto alto, al modo de tener 2. Y luego en la primera vuelta de puntos bajos aquí al final voy a hacer 1. Así es que al final de esta primera vuelta por todo alrededor de la capucha tengo 63 puntos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas, voy a girar y encima de este primer punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora vamos a comenzar haciendo un medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, y así vamos a continuar por todo alrededor de la capucha hasta terminar aquí. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta por todo alrededor de la capucha. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahora aquí, para terminar, encima del último punto vamos a hacer un medio punto alto y así termino esta segunda vuelta con un total de 63 puntos. Ahora para la vuelta número 3 hacemos 2 cadenas, giramos y aquí vamos a repetir lo mismo. Miren, empezando encima del primer punto, un medio punto alto. Luego vamos a trabajar los puntos así como se presentan. El siguiente está en realce por detrás, así es que hacemos un medio punto alto en realce por detrás. El que sigue en realce por frente, el que sigue en realce por detrás, y así por todo alrededor para esta tercera vuelta.
Bueno, continúen así, nos vemos aquí a este otro lado al final de la vuelta número 3 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta tercera vuelta aquí por todo alrededor de la capucha. Aquí al final nada más corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y esta parte ya está terminada. Ahora ya uní estos dos lados, el delantero con la capucha, así es que se los voy a mostrar aquí a este lado. Lo que vamos a hacer es coser las dos piezas por el lado de adentro, así es que miren, aquí está el hilo que dejamos pendiente para hacer esta parte. También si ustedes quieren lo pueden dejar así sin añadir. Lo que pueden hacer es tal vez hacer un pequeño punto aquí con este hilo y dejarlo así, y esta parte aquí va a salirse un poco y nada más pongan un botón ahí o el ojal más bien. Yo los voy a unir las dos piezas aquí, así es que miren, con la ayuda de una aguja vamos a irnos aquí punto por punto uniendo esta parte. No hay una manera exacta, lo importante es unir aquí. Miren, así es como se mira. Para esconder este hilo, nada más me voy a ir aquí, donde está el delantero. Voy a bajar unas cuantas vueltas aquí en la mera orilla. Ahí. Y de nuevo me regreso hacia arriba. Ahí. Y me regreso una vez más y ya el hilo queda escondido. Y ahí está. Ahora esta parte está terminada. Ahora lo que vamos a hacer aquí es hacer la manga. Miren, ya hice este lado, así es que se los voy a mostrar aquí a este lado. Cuando ustedes vayan a hacer esta manga, lo van a hacer exactamente igual. Todo es exactamente igual. Así es que nos vamos a ir aquí, miren, debajo de la manga, en el centro, miren, de estos 7, teniendo 3 puntos a cada lado. En este punto del centro aquí, con la lana celeste, yo voy a jalar una lazada, así. Y vamos a hacer 2 cadenas. Estas 2 cadenas no cuentan. Ahora en este mismo punto aquí vamos a hacer un punto alto. Ahora en los siguientes 3 puntos, estos 3 puntos de cadena, vamos a hacer un punto alto también, al modo de tener 4 puntos altos aquí para esta parte. Miren, tengo 1, 2, 3, 4. Nada más cuenten los puntos altos, no las cadenas. Ahora miren, tengo este último punto alto que quedó al dividir la manga. En este espacio voy a cargar el gancho primero, meto el gancho en este espacio, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, me voy al primer punto de los 36 que teníamos aquí para la manga. Así es que en este primer punto meto el gancho por las 2 barritas, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Este punto alto que está aquí con 2 patitas cuenta como un punto, así es que ahora tengo 5. Ahora, los puntos que quedan aquí de la manga, por la barrita de atrás vamos a hacer puntos altos. Aquí vamos a continuar con el punto. Así, miren. Un punto alto por la barrita de atrás de cada punto bajo, por todo alrededor hasta llegar aquí. Al final nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la primera manga. Estoy al final de esta primera vuelta de la primera manga. Miren, hasta aquí tengo 39 puntos altos, incluyendo estos que hicimos aquí al inicio. Tengo un punto más, así es que aquí voy a hacer este punto de reducción que hice aquí a este lado. Así es que vamos a cargar el gancho, meto el gancho en este último punto aquí de los puntos de la manga, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo el gancho, meto el gancho en este espacio. Aquí se me terminó el hilo, así es que tuve que añadir, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora vamos a hacer estos últimos 3 puntos. Hasta aquí ahora tengo 40 puntos. Me hacen falta 3 más. 41, 42 y 43. Ahí está, tengo 43 puntos altos al final de esta primera vuelta. Para terminar me voy a ir encima del punto alto, no de las cadenas, y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta con 43 puntos altos. De aquí en adelante vamos a continuar con este número de puntos. Para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Miren, aquí vamos a continuar con el punto
este que hicimos aquí y el de la capucha y el del canesú, lo vamos a continuar, pero lo vamos a continuar en forma circular. Para continuar en forma circular tenemos que girar, así es que ahora miren, empezando en el siguiente punto alto, que es este, miren, ahí se nota el punto por la barrita de atrás, meto el gancho y hago un punto bajo en el siguiente, y así por todo alrededor haciendo puntos bajos por la barrita de atrás del punto alto hasta terminar esta segunda vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho puntos bajos por todo alrededor. Tengo un total de 43 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado, y así termino esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Para la vuelta número 3 vamos a repetir la vuelta de puntos altos, así es que empezando en el siguiente punto bajo, miren este punto bajo por la barrita de atrás, ahí vamos a hacer un punto alto en el siguiente por la barrita de atrás, y así por todo alrededor haciendo puntos altos. Y eso es todo lo que vamos a hacer para esta tercera vuelta. Bueno, continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta. En esta vuelta he hecho puntos altos, tengo un total de 43. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado, y así termino esta vuelta número 3. Ahora de aquí en adelante vamos a repetir estas dos vueltas, la vuelta número 2 y la vuelta número 3, así es que para hacer la vuelta número 4 vamos a hacer la vuelta de puntos bajos, así es que hacemos una cadena, giramos y empezando en el siguiente punto alto, miren que es este, por la barrita de atrás hacemos el primer punto bajo, en el siguiente punto bajo, y así por todo alrededor y siempre por la barrita de atrás. Al final de cada vuelta siempre vamos a tener 43 puntos, así es que continúen así repitiendo estas dos vueltas, la vuelta de puntos altos y de puntos bajos. Vamos a hacer esto por un total de, déjenme ver, 25 vueltas. Vamos a hacer un total de 25 vueltas. Así es que continúen repitiendo esas dos vueltas. Nos vemos ya cuando tengamos esas 25 vueltas para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estas 25 vueltas para la primer manga. Miren, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. La vuelta número 25 es una vuelta de puntos altos. Ahora para la vuelta número 26 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Miren, en esta vuelta vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacer primero un total de 6 puntos bajos. Así es que en el siguiente punto voy a hacer el primer punto bajo. Tengo 1, 2, y siempre lo estamos haciendo por la barrita de atrás. Tengo 3, 4, 5, 6. Ahora en los siguientes dos puntos vamos a disminuir. Meto el gancho en el siguiente punto, jalo lazada. Meto el gancho en el siguiente, jalo lazada. Tengo 3 lazadas, cierro. Otra vez más voy a repetir lo mismo. Voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. En los siguientes dos meto el gancho en el primer punto, jalo lazada. Meto el gancho en el siguiente, jalo lazada, 3 lazadas, cierro. Y así vamos a continuar hasta llegar al final. Nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 26, donde hemos hecho disminuciones. Hasta aquí tengo 35 puntos. Me hacen falta 3 más. Aquí al final voy a hacer un punto bajo en cada uno de estos que me sobran. Ahí está. 35 más 3, tengo 38 puntos al final de esta vuelta número 26. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado, y así termino esta vuelta número 26 con un total de 38 puntos. Ahora aquí vamos a cortar el hilo y vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Para la vuelta número 27 y 28 y 29, esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a usar este color blanco. Vamos a hacer el puño. Para hacer el puño vamos a meter el gancho aquí por las dos barritas de este primer punto al lado derecho. Jalo una lazada. Voy a hacer una cadena. Ahora miren, en esta vuelta lo que vamos a hacer son medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando en este primer punto vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente.
El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás, y así vamos a continuar para esta vuelta número 27. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 27, donde hemos hecho medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 28 y 29 vamos a hacer una cadena y vamos a trabajar estos puntos exactamente así como se presentan. Miren, el primer punto está enredarse por frente, así es que hacemos un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente, y así por todo alrededor hasta terminar esta vuelta número 28. Para terminar, lo mismo, se van a ir encima del primer punto, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y van a repetir exactamente lo mismo para la vuelta número 29. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la última vuelta aquí del puño. Al final nada más me uní el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ya la manga está terminada, miren, así es como me ha quedado. Ahí está. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí con esta manga, lo van a hacer aquí a este otro lado. Está hecha exactamente igual. Y bueno, miren, aquí está la chaquetita terminada con capucha. Está preciosa. Y bueno, ahí está. Así es como se mira. Y la parte de atrás, ahí está. También aquí ya agregué los botones. Miren, yo agregué 6 botones. 2, 4, 6. Estos botones son de 12 milímetros. Pueden usar también de 13 milímetros. Fácilmente van a pasar por los espacios que quedan entre las vueltas de medios puntos altos, enredarse por frente que hicimos aquí en los delanteros. Así es que ahí está. La chaquetita con capucha está terminada. Así es que ahora les voy a dar las medidas. Miren, el largo de la manga, miren, desde acá hasta aquí está midiendo aproximadamente 29.5 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final, aquí del puño, está midiendo aproximadamente 21 centímetros, que son más o menos 8.25 pulgadas. Ahora, el ancho de la manga nada más por encima está midiendo aproximadamente 9.5 centímetros, que son más o menos 3.75 pulgadas. Ahora, de largo, miren, desde acá arriba del hombro hasta el final está midiendo aproximadamente 31 centímetros, que son más o menos 12.25 pulgadas. Ahora el pecho nada más por encima está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Ahora la medida de la capucha ya se las di cuando la estábamos haciendo, así es que basado en estas medidas, esta chaquetita es para niños y niñas de más o menos 9 a 12 meses. Fácilmente la pueden tejer también más grande o más pequeña, desde más o menos 3 a 6 meses hasta 4 a 5 añitos. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy, espero les haya gustado. Gracias por su cariño y su apoyo siempre, nos vemos en el próximo. Saludos.